Así viajamos hoy en día y así lo hacíamos en 1811. ¿Cómo cambió nuestra manera de viajar en estos 200 años? En la primera mitad del siglo XIX, en Uruguay no había puentes, ni carreteras, ni transporte por ferrocarril. O sea, la gente para trasladarse lo hacía a pie, a caballo o en carreta. Y para cruzar los ríos en precarias embarcaciones, balsas o canoas. Era más fácil comunicar Montevideo con Europa que con el interior del país. Viajar era toda una aventura que incluía dormir a la intemperie, cuidar a los animales y tener mucha paciencia. Como la que tuvo Dámaso Antonio Larrañaga cuando se entrevistó con Artigas en Paysandú en el año 1815, que demoró en el viaje de ida y vuelta aproximadamente un mes. Además de las carretas, había un transporte de diligencias que incluía el servicio despertador. O sea, el chofer pasaba por tu casa de madrugada, te golpeaba la puerta para que te despertaras, no sea cosa que te perdieras el viaje. Un servicio muy completo. Estas dificultades del transporte por tierra trajeron un incremento del transporte fluvial. Así era posible comunicarse con Salto en 3 días y con Rivera en 6 o 7. El gobierno solo disponía del servicio de postas o de diligencias para comunicarse con el interior del país. Esto traía enormes dificultades, por ejemplo, llegar tarde a la escena de un crimen o el transporte de tropas en el caso de un levantamiento armado. Esto sí que era toda una proeza. Pero las cosas cambiaron en la segunda mitad del siglo XIX. En el año 1869 se inauguró la primera línea férrea que unía Montevideo con Las Piedras. 10 años más tarde eran casi 300 kilómetros de vía férrea y para 1900, 1500 kilómetros. En 1884 se creó la Dirección General de Caminos, encargado del trazado y construcción de carreteras. Esta dirección también otorgaba a particulares la construcción de carreteras a cambio de su explotación. Así nacía el peaje. Gracias al ferrocarril, a los puentes y al transporte carretero, el gobierno central pudo imponerse en forma rápida y efectiva en todo el territorio nacional. En la ciudad también las cosas cambiaron mucho. Ahora los coches de paseo alternaban con los tranvías tirados por caballos. Así comenzaba el transporte colectivo de pasajeros. Sin embargo, tanto progreso no hacía felices a todos. O sea, la tranquilidad era interrumpida por el ruido de las ruedas, por el casco de los caballos y el tintineo del tranvía, que cada vez era mayor. En el campo, el enemigo declarado era el tren. Lo consideraban el terror de los ganados, porque espantaba las manadas, hacía mucho ruido y además sus chispas podían provocar incendios de proporciones. El siglo XX nos trajo realmente todo un cambio. O sea, nos cambió fundamentalmente el ir y venir con la llegada de la electricidad y el transporte automotriz. Chau, caballitos. Hola, tranvía eléctrico. Ahora podíamos viajar a la fantástica velocidad de 20 kilómetros por hora. Esos tranvías también alternaban con el primer parque automotor que tuvo Montevideo, 59 automóviles. Era todo un desafío. Íbamos y veníamos, las avenidas se iluminaban, las calles se asfaltaban y hasta en el puerto se construyeron 2 dársenas para el transporte de pasajeros. La vida se aceleró en la década del 30, cuando se creó la Organización Nacional de Autobuses, y volvió a acelerarse 20 años después cuando se cambiaron los tranvías por los troleibuses y posteriormente por el servicio de ómnibus que hoy conocemos. Los uruguayos conquistábamos velocidad por tierra y por aire. En el año 1936 se inauguraron las primeras líneas uruguayas de navegación aérea, un servicio que unía Montevideo a Salto, Porto Alegre y Buenos Aires. En la década del 80 llegamos a Madrid. Los uruguayos andábamos volando. Y así llegamos a nuestro destino. Sin duda nuestro ritmo de vida se aceleró. Hoy podemos trabajar en una ciudad y dormir en otra.
o ir a Buenos Aires y volver en el día. Lo que no podés es perderte. Para algo está el GPS.